Bienvenidos a una presentación de la editorial Gedisa en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en el que año con año estamos presentes en esta ocasión de manera virtual a través de un stand en el megaportal de la feria. Búsquenos por ahí, encontrarán el logotipo tradicional de Gedisa. Ingresen, entérense de las presentaciones, además de esta que vamos a tener durante la feria. Y justamente, además de esta oportunidad electrónica de presentar nuestros libros, también estamos estrenando una tienda virtual. Entonces, para estos momentos, con toda confianza, métanse a nuestro sitio y busquen los libros de su interés. Aprovechen los descuentos que vamos a tener para la ocasión. En fin, estamos para presentar un libro del que voy a poner la portada, un libro escrito por dos investigadores de primerísimo nivel. El libro se llama Mundos de Muerte, Despojo, Crimen y Violencia en Guerrero. Es de Carlos Illades y Teresa Santiago, quienes en otros momentos ya han colaborado en libros aparecidos bajo otros sellos, aparte de los propios libros que de manera independiente han escrito ambos, algunos editados por Gedisa también en coedición. Esta es una coedición con la UAM. Entonces, les diré quiénes son. Teresa Santiago, quien hablará primero, es doctora en Filosofía Política, titular del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa e investigadora nacional del nivel 2 del SNI. Ha publicado, entre otros títulos, el que está en Gedisa, que es La guerra humanitaria, pasado y presente de una controversia filosófica. Este es de 2013. Estado de guerra, de la guerra sucia a la narcoguerra, de 2014, que es en colaboración con Carlos Illades, justamente. Y Bárbaros contra Cristianos, la polémica Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, de 2018. Es especialista en filosofía del conflicto, la guerra y la violencia política y filosofía moderna. Dirigió la revista Signos Filosóficos. Después, Carlos Illades, él es profesor titular del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, investigador nacional nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de número de la Academia Mexicana de Historia y profesor distinguido de la UAM. Sus libros más recientes son La inteligencia rebelde, la izquierda en el debate público en México, del periodo 1968 al 89, Conflicto, Dominación y Violencia. Este está editado por Gedisa con subtítulo Capítulos de Historia Social, de 2015, que ha sido traducido al inglés, por cierto, en 2017. El futuro es nuestro, Historia de la izquierda en México, que es de 2018. El marxismo en México, una historia intelectual, también es de 2018. En los márgenes, Rodacanati en México, de 2019. Y Vuelta a la izquierda, la cuarta transformación en México, del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría, que es de este año. Entonces, vayamos directamente a la presentación. Así es que, Tere, bueno, este libro es actual, es importante, aborda un tema tremendo, y sería bueno que nos platicaras cuál es el origen y perfil del libro, y dado que se trata de una investigación de dos investigadores, quizás estaría bien que nos dijeras un poco el perfil teórico que tiene este ensayo histórico. Sí, cómo no, Luis. Mira, el libro es una continuación de nuestro libro anterior, el que hicimos conjuntamente Carlos y yo, que se llama Estado de Guerra, del 2014 por editorial Era. Y en ese libro nosotros habíamos planteado algunas herramientas teóricas para entender el fenómeno de la guerra que seguimos viviendo en México. Entonces, en este libro seguimos esa misma línea de investigación que combina aspectos filosóficos, teórico-filosóficos, con aspectos históricos. Cada uno de nosotros aporta lo que ha trabajado en esa línea. En estado de guerra, nosotros habíamos presentado una hipótesis general, que es de que esta guerra contra el narcotráfico se montaba sobre la guerra sucia, y ahora lo que hacemos nosotros le llamamos guerra interna,
lo que hacemos en este libro ahora es la seguimos llamando una guerra interna, pero le añadimos guerra interna irregular por las características que tiene ese fenómeno del que tal vez más adelante podamos ampliar un poquito más la idea. En cuanto al perfil del libro, bueno, lo que te acabo de decir más o menos, se focaliza ahora en el problema de la violencia que se ha dado de una manera pues múltiple y de las formas más variadas que podamos imaginar en el estado de Guerrero. Entonces también ese es el contraste que tiene con Estado de Guerra, nuestra primera obra, porque aquí lo que hacemos es, como digo, focalizarnos a el estado de Guerrero, que tiene una serie de particularidades muy específicas en donde se combinan prácticamente todas quizás las variantes digamos, lo que no se ha hecho en el país. Como digo, ya quizás más adelante se puede especificar un poquito más sobre eso. Muy bien, haré una revisión rápida del índice para que veamos cómo se llaman los capítulos, que creo que funcionan así mismo como categorías de estudio. Es Mundos de Muerte, el capitalismo criminal, necropolítica, resistencias, víctimas. ¿Es así? ¿Cómo está hilado este libro, Tere? Sí, está ideado de esa manera, tiene un índice en donde el primer capítulo, creo que de manera bastante clara, nos muestra cuáles son las categorías más importantes que vamos desarrollando a lo largo de los otros capítulos. Tenemos, por ejemplo, Mundos de Muerte, Guerra Irregular, el capitalismo criminal y necropolítica. Y en los siguientes capítulos, como digo, desarrollan más o menos esas categorías, las amplían tanto en el nivel conceptual como en el nivel histórico. Entonces, en el segundo capítulo, que lleva por nombre el capitalismo criminal, lo que tenemos allí es una explicación, una exposición de cuáles son las condiciones económicas, sociales, en suma, las condiciones materiales que se han dado en ese estado de Guerrero para que se dé una condición propicia, un caldo de cultivo muy propicio para que se den estos círculos de violencia, estos mundos de muerte. En el tercer capítulo, que sería el de necropolítica, nos enfocamos en ver cómo se ha dado el combate a los distintos grupos criminales. Y entonces se trata de una repaso de los operativos, pero también de los enormes fracasos que se han tenido en esos intentos por combatir y por, si no del todo acabar, por lo menos paliar suficientemente la violencia para que la población, las familias, las comunidades puedan tener una vida, digamos, más o menos normal. En el cuarto capítulo, Resistencias, lo que vemos es cuál es la respuesta de la sociedad, cuál es la respuesta de las comunidades guerrerenses a ese combate encarnizado entre los grupos criminales y los operativos militares y ahora ya también de Guardia Nacional. Entonces tenemos desde luego allí una sección muy importante dedicada a las autodefensas y una última sección en un caso muy específico, muy particular y muy conocido por todos, que es el caso de Ayotzinapa, de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. El quinto capítulo se dedica a las víctimas de estos mundos de muerte, de esta violencia, y allí analizamos en primer lugar cómo se van alimentando estos círculos de violencia, cómo unos, pues sí, alimentan a otros de manera que parece no tener fin, y los distintos tipos de víctimas que tenemos. Tenemos muertos, tenemos desaparecidos, tenemos fosas y tenemos desplazados.
Ese sería el último capítulo. Rematamos con una sección que lleva por título La guerra sin fin para más o menos cerrar y obviamente después vienen todas las fuentes que hemos nosotros empleado. Eso Eh, sería la visión panorámica, digamos, del índice. Muy bien, muchas gracias, Tere. Carlos, eh, este libro habla de una situación tremenda que ustedes mencionan en el texto y en la contraportada se dice que es el extremo. ¿El extremo de qué? Pero dicen y agregan, pero no el límite. ¿El límite de qué? ¿A qué se están refiriendo, Carlos? Sí, nos estamos refiriendo a que el estado de Guerrero, en una visión, digamos, cómoda, se le quiere ver como una excepción nacional. Esto es como que en Guerrero pasa lo que no pasa en el resto del país, porque Guerrero es particular, porque es atrasado, porque hay caciques, porque ha habido una violencia histórica. Y lo que nosotros planteamos en el libro es que, si bien es cierto, Guerrero tiene estas características y otras más, son los procesos que ocurren ahí, tienen que ver tanto con el resto del país, incluso pues es se habla de fenómenos o se trata de fenómenos que incluso tienen que ver con la globalización. Pensamos, por ejemplo, en el mercado de las drogas. Y entonces Guerrero, visto así, solo es un espacio donde ocurren cosas que conciernen al resto del país y aparte de la economía internacional. Entonces, Guerrero de ninguna manera es una excepción, sino es el límite o es más bien la parte extrema o la situación extrema del país, pero tenemos dudas de que hayamos alcanzado un límite. Es decir, lo que ha ocurrido en Guerrero puede incluso descomponerse aún más y entonces llevar al país a situaciones más complejas. En ese sentido, tenemos esta perspectiva de que Guerrero no es una excepción, sino es el extremo del país, pero es un extremo que aún puede correrse más hacia un polo. ¿Por qué es un extremo Guerrero? Es un extremo porque se sintetizan allí los grandes problemas nacionales. Problemas nacionales que tienen que ver con el atraso económico, con la pobreza, los índices de pobreza más altos en el país, pues se dan en Guerrero, en la zona de la montaña guerrerense, la exclusión social, la injusticia, una injusticia crónica, bastante extendida, persistente, sistémica, la desigualdad social extrema, cacicazgos que incluso vienen desde el siglo XIX, desde que se formó el Estado del Porfiriato, con la Revolución, pues los Figueroa, que todavía siguen teniendo importancia, quizá un poco menos, pero importancia fin en Guerrero. La marginación, Guerrero tiene una población indígena bastante alta, es uno de los estados que tiene migración interna más fuerte, migración dentro del país, también hay migración hacia el exterior y los salarios más bajos. Hay un segmento de salarios muy bajos en Guerrero. El crimen que ha existido desde siempre, digamos, o sin duda desde la época moderna en Guerrero, pero ahora potenciado y multiplicado pues por la economía criminal y la violencia. Teresa mencionó el carácter o la situación de violencia en Guerrero, pero en Guerrero no solo hay una violencia, sino hay un conjunto de violencias que se combinan y esa es una de las especificidades del libro. Esto es, hay una violencia social que tiene pues, muchas décadas, una violencia política, o sea, la violencia social que ha derivado en violencia política, digamos, en formas guerrilleras. La guerrilla en Guerrero tiene, pues, digamos, la guerrilla moderna tiene 50 años, y en esas guerrillas, en parte, consecuencia de la violencia sistémica
de los caciques y del Estado, y pues es en Guerrero es donde se ensañó más la guerra sucia. Entonces, esa en Guerrero, pues no ha habido una reparación, digamos, justa a las víctimas de la guerra sucia, y un tercer tipo de violencia, que es la violencia criminal. Entonces, Guerrero tiene todo ese abanico de cosas y esas formas específicas de violencia que lo hacen peculiar en relación con el resto del país. Una última cosa, Carlos, rapidísimo. ¿Cómo convive este texto con los otros textos y con la situación en concreto del estudio de las violencias en México? ¿Cómo se ubica en ese contexto de visiones para clarificar y para tratar de comprender? Muy rápidamente. Sí, en los últimos años han crecido bastante los trabajos sobre la violencia y las distintas formas de violencia en el país. Yo creo que nuestro trabajo tiene las siguientes peculiaridades. Una es que los estudios sobre el conflicto, sobre la guerra, sobre las violencias, o se enfocan en el problema, digamos, llamémosle técnico-militar, o sea, tratado nada más o básicamente como una guerra irregular o la forma que sea, o en el conflicto social. En nuestro caso es la combinación entre lo que sería el despliegue militar, pero también las características, las especificidades del Estado, con los fenómenos propiamente sociales. Entonces, esa sería una peculiaridad. Otra más es que de Guerrero se escribe muy poco. Esto es, si hablamos de Michoacán, y bueno, podemos hablar de distintas épocas, Michoacán, otros estados escriben mucho más, de Guerrero es bastante poco. Entonces, hablar de eso en Guerrero todavía le da una peculiaridad mayor. La otra es, ya lo mencionó Teresa en un principio, es que vinculamos la guerra sucia con la guerra contra el crimen organizado. Y finalmente, pues es una visión histórica de conjunto, pero que se indaga a partir de categorías de la filosofía del conflicto que en realidad se han estudiado muy poco en México. En México los enfoques son, como decía hace un momento, o más de carácter técnico militar o más de carácter social. Aquí las categorías de la filosofía de la guerra permiten hacer esta indagación teórica e histórica del caso guerrerense. Bueno, pues ya saben, es un texto atractivísimo, una visión novedosa, un abordaje interdisciplinar, y que pueden comprarlo en la tienda virtual de Gedisa o también en cualquiera de los portales y de las librerías que ya estén abiertas, o bien solicitándolo en línea para que se los entreguen en su casa. De este texto, en algún otro momento tendremos invitación para otras presentaciones. Estén atentos por las redes sociales de Gedisa. Esto ha sido casi un ensayo por lo brevecito. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Carlos. Yo soy Luis López Rosales y de la editorial Gedisa. Me despido. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis, y gracias a la feria. Gracias a la feria. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.